En 1978 ETA asesinó a 67 personas. El terrorismo, el paro, el acoso a España, a las fuerzas del orden, a la educación, a los principios espirituales, al ejército, a los funcionarios de prisiones. El acoso a todo era el anuncio de lo que acabaría instaurándose en España. Cuando fue asesinado el director general de prisiones, Jesús Haddad, la revista del sistema Cambio 16 afirmaba con el lenguaje traicionero que la caracterizaba que el mismo fue asesinado, entre comillas, por extraños terroristas. Eso para el que quiera introducirse y ver que eso es cierto, pues puede mirar el número 30 de la citada revista, Cambio 16, del día 2 de abril de 1978. Las empresas que publicaban en esa revista citada era Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Pastor, La Caixa, Banco de Santander, Banco Central, Banco Urquijo, mucho banco. Y Martini, Argos Vergara, OH, Hewlett Packard, Coca-Cola, Adena, Swissair, Agua Brava, Turabia, DAM, Iberia, Citroën, Rodier, Slendertone, Ginebra, MG, Grundig, Loewe, Camper, Canon, Bosch, Nixdorf, Liebherr Ibérica. Relatos para que conste, o sea, eran anunciantes de esa revista. Los datos económicos indicaban que el camino elegido no era precisamente el mejor para España, aunque tal vez sí lo era para las empresas anunciadoras. Se hizo público que durante los 5 primeros meses del año 1977 se evadieron 55.000 millones de pesetas. En febrero de este año se incrementaron las cuotas de la Seguridad Social. En Tarrasa, en la provincia de Barcelona, se solicitó el cierre de 50 empresas del textil. En toda España desaparecieron más de 1.000 empresas textiles a lo largo del año. Se declaró una profunda crisis empresarial en Cataluña y se calculaba que el coste de las próximas elecciones municipales ascendería a más de 1.000 millones de pesetas, que deberían sumarse a los cerca de 2.000 millones que costaría el referéndum de la Constitución. Una entidad bancaria, la Caixa, editó moneda que consistía en cartulinas por valor facial de 1 y de 5 pesetas, ya que estas monedas, no se sabe exactamente por qué arte, escaseaban en los bolsillos de los españoles. También escaseaba el resto de la moneda, pero bueno, ese es otro cantar. Se producía este año una importante reforma en la organización y estructura de la seguridad social, que tenía como consecuencia la desaparición de organismos de primer orden en la estructura de previsión social y educativa, como era el Instituto Nacional de Previsión, las mutualidades laborales y las universidades laborales, dando paso a otros tales como el Instituto Nacional de Empleo, que más bien acabó siendo de desempleo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Salud. Este hecho representa el inicio del desmontaje de la seguridad social, cuyos fondos son aplicados para el mantenimiento de parados y para otros que pues están sin determinar, y estamos hablando de muchísimos millones. La revista del sistema Interview echaba constantes capotes a quienes remaban en la misma dirección que ellos. Y eso es lógico y encomiable, o sea, un amigo es un amigo. Es el caso que el 13 de abril de 1978 exponían el caso de un pobre chico, casualmente terrorista del Grapo, que estaba paralítico por culpa de la policía, ya que no tomó parte activa en el enfrentamiento que se ocasionó tras el asalto a una armería. Recibió un trato, decía Interview, que ni en los peores momentos del franquismo. Pobre. Este mismo número de la revista, inequívoco vocero del sistema, entre la lógica pornografía, entre la lógica justificación de terroristas, arremetía contra los pocos pastores de la Iglesia que se mantenían en la fe católica. Una revista tan católica como Interview
podía decir cosas como que todavía quedan en este país obispos, canónigos y curas que es como para echarse a temblar. Estoy citando literalmente. Quieren perpetuar impunemente su vasto con V y vasto con B poder sobre las tierras y sobre las personas, arguyendo que lo tienen sobre las almas. Y se comportan como verdaderos caciques. Y se defienden con argumentos divinos de los ataques ostensiblemente humanos de quienes les acusan de especular, de explotar. Y se desencadenan intrigas curiales tan grotescas como anacrónicas. Y los que siguen fieles a Dios y a la Iglesia están pura y simplemente hasta las narices. Esta era la literalidad del artículo donde Interview recogía esta vez 3 casos que pueden ilustrar de manera diversa el problema. Las diócesis de Jaén, de Lérida y de Oviedo. Lógicamente la altura moral de esta revista, adornada por bellas señoritas que enseñaban sus lugares más íntimos, que incluía descarados apoyos al terrorismo, que colaboró manifiestamente con el terrorismo publicando datos de personas que acabarían siendo asesinadas a los pocos días, que realizaba reportajes infames bajo el título genérico de La vuelta al mundo en 80 camas, donde texto y fotografías resultaban irreproducibles, podía ponerse como garante en el análisis de la moralidad de terceros. Lo curioso es que no lo hacían sobre los políticos del sistema, ni centrándonos donde a ellos les interesaba, se ocupaban de Tarancón, de Setién, de Jubany o de cualquier otro elipando, sino justamente sobre aquellos obispos que podían ser reconocidos como inequívocamente católicos. Y resulta que ellos, los caciques, ellos, los tiranos, ellos, los generadores de suciedad, ellos, grotescos, intrigantes y anacrónicos, arremetiendo como adalides de la verdad contra la Iglesia. Garantía que los atacados eran gente honesta. Aún pasarían tristes años, pero extrañamente volverían a nombrarse obispos católicos. Algunos, no muchos, pero bueno. Pero aún debía sufrir la Iglesia española la presencia de Judas en las más altas instancias de la institución. Ciertamente, el mismo Jesucristo directamente tuvo ese traidor entre los primeros 12 apóstoles. ¿Qué podía extrañar? Que en la España del siglo XX hubiese una docena de Judas ocupando el mismo lugar que el original. ¿Qué podía extrañar? Que los medios del sistema encumbrasen a los Judas y persiguiesen a los demás. Todo normal. El 6 de agosto de 1978 moría Pablo VI y el 26 del mismo mes era elevado al solio pontificio Juan Pablo I. Si la muerte de Pablo VI abría algunas expectativas a los católicos, recibieron un jarro de agua fría cuando el 28 de septiembre del mismo año, o sea, apenas un mes, moría sin aparente causa que lo justificase el nuevo Papa Juan Pablo I. Bueno, las sospechas de asesinato no abandonaron la mente de muchos católicos hasta que, transcurrido algún tiempo, el nuevo Papa Juan Pablo II, elegido el 16 de octubre del mismo año, acabó protagonizando uno de los periodos más largos y fructíferos de la historia de la Iglesia. 26 años y 5 meses. Y demostró que se trataba realmente de un papa. Para muchos, del vicario de Cristo en la tierra, que era lo que tenía que ser un papa. El 22 de agosto, en Managua, el comandante Cero, Eden Pastora, tomaba el Palacio Nacional y mantenía retenido a un importante número de personas, entre las que se encontraba gran número de miembros del gobierno de Nicaragua. Es el principio del fin de la dictadura de Somoza. En España se creó un movimiento de simpatía que en el conflicto subsiguiente llevaría combatientes a Nicaragua. En noviembre se destapó lo que el sistema tituló el gran escándalo golpista de la Operación Galaxia. Una charla de café entre varios patriotas, entre los que se encontraba el comandante Sáenz de Inestrilla, que por cierto, años después sería asesinado por la banda terrorista ETA, y don Antonio Tejero Molina,
Ambos acabaron en esta ocasión ingresados en la cárcel. Se acercaba la fecha en que debía votarse la Constitución, que se votó el día 6 de diciembre. El resultado, naturalmente, salió al gusto del gobierno, cuyas prioridades en asuntos internacionales se centraban en someterse al mercado común y a la OTAN, donde finalmente y sin consulta previa al pueblo español fue sometida la soberanía nacional. En el ámbito internacional, una gran manifestación contra el Shah del Irán ponía de manifiesto la debilidad del Shah, que acabaría en el exilio en febrero del siguiente año, cuando Jomeini tomaría su lugar. Como no podía ser de otro modo, el día 31 de diciembre de 1978, la banda terrorista ETA añadió un crimen más a su contabilidad particular. Caía asesinado José Luis Vicente Cantón. Durante el año se habían cometido más de 500 atracos a entidades bancarias. En el terreno económico, la inversión industrial se contrajo un 8% en el conjunto de la nación. Las inversiones públicas se redujeron un 43% con relación a 1975. Y en el de la seguridad ciudadana, durante este año se llevaron a efecto 500 atracos. Poco comparado con lo que tendría que venir después. Como también, los datos del terrorismo también son pocos comparados con lo que vendría después. Pero en este caso representaba un 800% de incremento comparado con 1972. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.